lo dijo en la primera hora. Bueno, seguimos. 8 de la mañana con 10 minutos. Hay expectativa por lo que puede ocurrir con el octavo censo de población, séptimo de vivienda y primero de comunidades del Ecuador. Así se llama, esa es la planificación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, para el próximo 7 de noviembre, que será justamente el inicio del censo. El economista Byron Bellasís está conectado con nosotros. Él en su momento se desempeñó como director del INEC y es un estudioso de los temas estadísticos. Quiero pedir una valoración sobre los preparativos del censo porque entiendo, economista, hay algunas dudas. Bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, Fabricio Belkis. Muy buenos días y muy buenos días con todas las personas que nos escuchan y ven. Sí, en efecto, el censo, después de 2 años de retraso, se está planificando para este año. Desafortunadamente hay algunos elementos de planificación que es importante que la ciudadanía se proteja, sobre todo en temas de seguridad ciudadana. Hay al menos unos 4 elementos que son criticables desde la academia respecto a lo que han planificado como censo. Se les ocurrió meter preguntas muy personales como cuestión de pertenencia o identificación sexual, algo que nunca se hace en un censo. Se les ocurrió hacer en medio de una campaña política donde todo el mundo sabe que el país está tremendamente politizado, y se les ocurrió combinar 2 metodologías. El censo, por definición, tiene que ser simultáneo. Ahora va a ser una parte de internet y otra en persona. Eso va a crear muchísimo ruido estadístico. Eso es inclusive el menor de los problemas. Hay un problema aún más grave que quisiera explicarle a la ciudadanía, que es la decisión de meter la cédula en el cuestionario. Ese acto es ilegítimo, ese acto es ilegal y sobre todo pone en vulnerabilidad la seguridad ciudadana de la gente común y corriente. Se refiere, perdón, economista, ¿se refiere al número de cédula? Es decir, el momento que a nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, nos pregunten, nos visite seguramente el censista, no sé si ese es el término. Y con este formulario además, claro, ¿no? Con ese formulario, ahí tenemos que dar el número de cédula. Van a pedir, pero primero es ilegal y no estamos obligados a entregar. Y precisamente ese es el mensaje, que la gente no entregue el número de cédula, no está obligado a hacerlo. Porque primero es bastante llamativo que te hagan preguntas tan personales. Imagínese que alguien venga a la casa, te diga qué identidad sexual tiene y después te diga qué número de cédula tiene. Estamos respondiendo ese cuestionario frente a la familia. Imagínense en el tipo de problemas que va a generar si es que esa base de datos se llega a filtrar. Pero inclusive más allá de eso es el tema de seguridad ciudadana. Todos sabemos lo que está pasando en seguridad ciudadana en el país. Todos sabemos lo que está pasando en ciberdelitos o cyberdelitos a nivel nacional. Entregar la cédula al mismo tiempo que usted está entregando información de cuántos viven en la casa, cuántos años tienen, qué servicios básicos tienen, hasta su identidad sexual, está poniendo en bandeja de plata a los delincuentes toda su información personal. Justamente, con esa información. Sí, perdón. Economista, bienvenido nuevamente. Justamente yo sí quisiera que expliquemos un poco más a profundidad, en esencia, este carácter de ilegal de solicitar este dato en particular. Por supuesto. Mire, el Instituto de Estadística y Censos está creado o tiene competencia de generar estadísticas y censos que por definición son anónimos. La intención de los institutos de estadística es contar a la población, para lo cual usted no tiene que identificar a la población. Los institutos de estadística están creados para identificar características de la población, para lo cual usted no necesita identificar a la población. Internacionalmente y mundialmente se evita meter estas preguntas que identifican con un código como la cédula de identidad, primero porque genera desconfianza. La gente dice, oiga, ¿por qué me está preguntando mi nacionalidad y luego me está preguntando mi cédula? Eso es algo que interfiere con mis derechos personales a la confidencialidad. Y luego está este tema de que sabemos qué es lo que pasa con la institucionalidad en el país. No hay que ser muy científico para darse cuenta que en el Ecuador las bases de datos circulan como si fuesen artículos de bazar. Inclusive las bases de datos de seguridad nacional encontraron hace poco en manos de delincuentes. Sabemos que las bases de datos de los bancos circulan como si fuesen cualquier Eso le iba a decir. Por ejemplo, cuando uno le llaman para ofrecer una tarjeta o le llaman para ofrecer servicios, no sé cómo se consiguen el número y tienen los datos de uno, o cuando le llaman uno tiene datos o uno trabaja con una operadora celular
y le atormentan de la otra operadora tratando de seducirle para que se cambie de operadora. Pero ¿cómo tienen esa información, economista? El 90% de veces esa información es obtenida ilegalmente. Y esa información, desafortunadamente, es fruto de transacciones que en Internet se pueden conseguir. Entonces, cuando uno entrega la cédula al mismo tiempo que entrega la información del censo, se está poniendo en mucho más grave o exponiendo la vulnerabilidad de la seguridad de la gente. Porque mucha gente me puede decir, y esto es también bastante razonable, este pensamiento así, pero yo entrego la cédula en cada trámite. Para entrar al edificio dejo la cédula, para tal trámite me piden la cédula. Primero, eso está mal. Pero el problema es que en el censo estamos entregando la cédula y al mismo tiempo estoy entregando información de qué edad tienen mis hijos, qué servicios básicos tengo, al mismo tiempo estoy diciendo qué nacionalidad tengo, al mismo tiempo tengo que hablar de mi identidad sexual y al mismo tiempo entregar mi cédula. La peligrosidad de esta decisión es que al mismo tiempo uno está entregando literalmente en bandeja de plata esta información a delincuentes, a que luego uno inclusive puede ser sujeto de planificación de secuestros, van a saber la dirección exacta tuya, tu nombre, tu apellido. Entonces, el censo está bien que se ejecute, se tiene que hacer con parámetros internacionales, y un parámetro internacional esencial es que sea anónimo, hasta para que la gente se sienta relajada en responder con tranquilidad. Mira, aquí vivimos tales, pero siempre y cuando sea anónimo. Hay que apoyar el censo, pero no hay que entregar la cédula, hay que cuidar la seguridad ciudadana. ¿Y qué va a suceder en el caso eventual de que en efecto así ocurra? Lleguen los censistas, nos pidan esta información. Usted decía, ¿estamos en la posición de no otorgar esta información? Claro que sí, no te pueden obligar a entregar esa información. Esa ley se creó en 1976, entonces ni siquiera está con una actualización de acuerdo a los parámetros contemporáneos. Y más que todo, ¿qué es más importante que proteger la seguridad de tu familia? Es realmente hasta bastante ilógico pensar que con toda la buena intención que puedan tener, que desafortunadamente no se escuchó esto a tiempo porque se ha advertido durante años, desafortunadamente no se ha visto lo que está pasando a nivel internacional porque en muchos países está prohibido expresamente hacer este ejercicio, pero deciden hacerlo en Ecuador sin considerar estos elementos. Entonces la ciudadanía está perfectamente equipada para decir, yo le entrego toda la información que usted quiera, pero la cédula de identidad no le vamos a entregar porque eso está exponiendo la seguridad de mi familia. Pero ¿hay alguna razón de lo que usted conoce? ¿Hay alguna razón para que se haya decidido incluir esto, por un lado? Y por otro lado, no sé si se conoce de la posibilidad de que finalmente el INEC decline incorporar dentro del pliego de preguntas el número de cédula. No creo que declinen porque esto yo les he advertido de forma frontal y no escuchan. Entonces, no hay un mecanismo de conversación, es un tema bastante vertical de que se pone porque se pone. ¿Cuál es la excusa que están utilizando? Que con esto se pueden hacer censos en base a registros. Y desde su propio nombre, eso es ilegal porque los registros en las leyes ecuatorianas están a cargo del registro civil. Por eso el Instituto de Estadística no se llama registro civil, porque el Instituto de Estadística hace estadísticas que son agregadas, como el censo, que son anónimas. Entonces, primero es una extensión de competencia. Y segundo, inclusive si estuviese normado, lo cual es evidente que no, está atentando contra la seguridad. Por Constitución, los ciudadanos tienen derecho a proteger su confidencialidad y su privacidad. El momento que están haciendo un censo desde el gobierno, quitando la anonimidad, es decir, volviéndolo no anónimo al censo, están metiéndose información muy personal. Por último, inclusive regresen a ver cualquier experimento que se ha hecho a nivel internacional. Siempre se preguntan cosas, pero nunca se pregunta en Estados Unidos el número de seguridad social, en Argentina el DNI, o en cualquier país que revisen, los censos tienen que ser anónimos. Están metiéndose con un tema demasiado personal y lo peor de todo es que no leen el contexto de seguridad ciudadana que está sucediendo en el país. ¿Cuántos secuestros suceden a la semana en el Ecuador? Imagínese si en las manos equivocadas llega información de usted dónde vive, cómo vive, cuántos viven, de cuántos años son sus hijos, de en qué trabaja, y encima su cédula. Es simplemente exponer a la ciudadanía a mayores inclusive niveles de seguridad ciudadana que desafortunadamente no existen actualmente. De otro lado, economista, a propósito de esta reflexión suya, por acá un oyente me dice... tiene la razón en parte por la protección de ley de datos personales, pero por otro lado, un Estado
decente sí necesita tener mapeados los datos de la población para luego hacer política pública. Por ejemplo, ¿cómo sabe usted quién necesita subsidios? ¿Cómo sabe quién necesita vivienda de interés social? Si no es con el censo precisamente. Totalmente. Al censo hay que apoyar y en eso hay que ser súper claros. Estoy en una posición de que hay que apoyar el censo, pero no tiene que quitar la anonimidad. Es decir, se tiene que levantar la información, pero no se tiene que incluir la cédula. Para realizar proyectos sociales, para planificar cuotas políticas, para distribuir las rentas, usted necesita el censo, pero no necesita el censo en una cédula. Para contar la población en un cuarto, en una casa, en una ciudad, en un país, no necesita pedir la cédula. ¿Cuál es el problema? Y el problema va más allá de una cuestión inclusive de tecnicidad o cuestión burocrática o científica. El problema es que esto genera normalmente, por investigación internacional, rechazo en la ciudadanía. Imagínese cuántos migrantes indocumentados existen en el país. ¿Usted cree que ellos van a decir la verdad en el censo si es que le piden la cédula y al mismo tiempo su condición de nacionalidad? El momento que les hacen esa pregunta, dejan de apoyar el censo y el resto de preguntas terminan afectadas. Lo mismo pasa con temas de identidad sexual. ¿Usted cree que la mayoría de la población va a responder si es heterosexual, homosexual o que lo que fuese al frente de su familia? Y luego le piden la cédula encima más. Ese tipo de preguntas se hacen en otros operativos, normalmente no a través de los estados y los gobiernos, porque son muy invasivas, tienen que tener metodologías muy específicas. Oiga, sobre esto que está diciendo en este momento, le envío un abrazo a Efraín Soria de Fundación Equidad. Él siempre, Efraín, sintoniza nuestros espacios. Fundación Equidad hace pocos días, el 20 de septiembre, generó un pronunciamiento en su cuenta Twitter. Qué indignación oír a la representante del Consejo de Igualdad de Género defender que en el censo se pregunte sobre orientación sexual e identidad de género. El INEC, y le arroba a Ecuador en cifras que es el INEC, estas preguntas son violatorias de derechos humanos, dice Fundación Equidad, economista. Claro que sí, es que mire, genera aparte un problema adicional, se están metiendo en un problema inclusive mucho más grande y ojalá alguien del gobierno escuche porque le estamos ayudando con esto, no estamos haciéndole algo más que un favor. El momento que generan esas estadísticas, por favor lean cualquier literatura internacional, ni siquiera muy lejana, lean en la región. Las estadísticas sobre identidad sexual que va a arrojar el censo van a ser subestimadas, no van a servir, porque no van a responder las personas al frente de su familia qué tipo de identidad sexual tienen. Eso es medio obvio, es bastante fácil de darse cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el censo va a entregar una estadística falsa y en base a esa estadística falsa van a diseñar políticas públicas. ¿Qué es lo que va a pasar al final del día con esas políticas públicas? Que no van a servir para nada. Por lo tanto, crear un número falso con la ilusión de crear algún tipo de inclusión o participación, pero con una metodología errónea. Por eso se les advirtió desde su momento, por eso hay mucha literatura a nivel internacional donde se discute que eso está bien preguntar, pero no en instancias del gobierno. Imagínense lo que implicaría inclusive que una base de datos tan delicada como eso llegue a manos de personas enfermas que están en contra de grupos minoritarios, inclusive con su cédula. Usted va a tener la base de datos de quién se declara homosexual en el Ecuador y al lado la cédula de identidad. Economista, sin embargo, sí. Permítame insistir, por acá nos dicen, otra inquietud, ¿cómo no se va a necesitar la cédula para armar proyectos de beneficio social? ¿Cómo van a identificar a la gente? Porque para eso existen otras instituciones como el registro social, por eso se llama registro social, para eso existen otras instituciones como el DIL y como la Dirección Nacional de Datos. Por eso existe una estructura legal. Insisto, se tiene que crear la información, pero se tiene que legar bajo las estructuras legales porque si no genera problemas en la calidad del censo. El censo tiene que tener buena cobertura y buena calidad de información, pero usted viene a invadir mi privacidad, mi confidencialidad y mi seguridad en medio de este contexto, yo voy a responder de una forma distinta. Entonces está muy bien levantar esa información, pero eso no le compete al INEC. Eso existen leyes, existen reglamentos, existen prohibiciones y existen antecedentes. Están entregando la información a los delincuentes en bandeja de plata. Oiga, pero sí es preocupante lo que usted está diciendo. ¿Cuál es la diferencia de este censo con el que efectuado hace 12 años, economista? Bueno, cada censo tiene su particularidad. Sus particularidades, exacto. Y las instituciones van acumulando cosas, ¿no? Entonces, el censo del 2010 se ejecutó en función de los errores del 2001 y así vas acumulando cosas positivas y negativas. Pero yo creo que la principal diferencia, desafortunadamente, es quebrar estas dos metodologías, meter preguntas que son invasivas
y meter preguntas que rompen con tu seguridad ciudadana. Me llamó también desafortunadamente la atención la decisión de hacer en medio de una campaña política. Hay 63,000 candidatos inscritos, lo acabo de escuchar. Justo en la entrevista anterior estábamos hablando de seguridad ciudadana con el economista Carrión, y hacerlo justo cuando hay 63,000 campañas electorales en territorio y al mismo tiempo va a haber 20,000 personas censando, es inevitable que en algún momento se van a entrelazar ambas cosas. Eso podría, digamos, el ambiente político electoral podría contaminar el censo. Claro que sí, en al menos dos cosas. Primero, ¿cómo va usted a controlar 20,000 personas que no trabajen también para alguno de los 63,000 candidatos? O sea, conociendo el nivel de subempleo y de desesperación que existe en el país por un trabajo, ¿usted cree que algún candidato no va a lograr que alguno de los 20,000 funcionarios que van a censar les van a decir, ve, de paso que entras en el censo, dame entregando este flyer? Ese tipo de cosas se hubiese evitado si es que se hacía 3 meses más tarde. Si ya estamos atrasados 2 años, ¿por qué no hacen más tarde? Ese es el primer efecto. Y el segundo efecto es que yo tengo un nivel de contaminación política muy grande, porque voy a tener 63,000 campañas electorales pidiéndome que vote por fulanito, menganito, y al mismo tiempo me llegan encuestas de participación electoral, que por quién va a votar, que ni sé qué, y en la mitad de ese ruido llega el censo y empieza a hacerme preguntas personales y con la cédula al lado. Entonces, tranquilamente se podía hacer más tarde, se podía planificar para después de las elecciones sin que exista este ruido. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Y luego cuando vi el cuestionario, ahí sí me preocupé, especialmente por el tema de la inclusión de la cédula, porque eso va a exponer más la muy débil seguridad ciudadana que existe en el país. Correcto, economista Byron Villasís, gracias por estos aportes y por sus alertas. Evidentemente vamos a procurar invitar a las autoridades en línea en este espacio para justamente tener un contraste de la alerta que acaba de generar Byron Villasís en torno al censo de población y vivienda. Una cosa más, hace pocas semanas se habló de que ya somos 18 millones de ciudadanos. ¿Cómo se logra llegar a esas cifras sin todavía tener el censo? Explíquenos un poquito eso, economista. Hay metodologías de proyecciones de población. Nosotros sabemos la tendencia de nacimientos, la tendencia de muertes. En ambos casos se están reduciendo. Cada vez más las mujeres en edad fértil tienen menos hijos y cada vez más existe una tendencia de estructura de mortalidad de acuerdo a determinadas enfermedades, obviamente con la excepción del tema de la pandemia. Cuando uno analiza esas tendencias, le permite a uno tener una estimación con determinados rangos de cuál es el nivel de población. A eso hay que agregar la incertidumbre de la migración y por eso se tiene que hacer un censo que sobre todo cubra bien a toda la población. Antes que tener preguntas polémicas, lo que necesitamos es capturar bien a la cantidad de la población sin identificarla. Entonces, con esos métodos que calculan esas 3 variables, mortalidad, fecundidad y migración, se pueden hacer estimaciones que nos permiten saber que ahora somos 18 millones de ecuatorianos. Correcto. Gracias, economista. Muy amable. Un abrazo. Un abrazo, cuídense mucho. Muy gentil, lo propio para usted, el economista Byron Villasís, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, conversando aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.